la introducción de que para poder realizar un diagnóstico se valoran los datos obtenidos mediante el interrogatorio del paciente, un examen físico y los métodos radiográficos y laboratoriales que podemos sacar respecto al tema neurológico. O sea, un examen hemático, hematológico, bacteriológico y citológico de los exudados que podrían haber. También tenemos que realizar un examen clínico general porque hay que tomar en cuenta de que en ocasiones la enfermedad local, que puede ser una otitis media, aguda y demás, puede ser parte de un cuadro general sistémico o viceversa. El cuadro general con cuadro sistémico puede ser derivado de una consecuencia de una enfermedad local generoide o en todo el caso. Empezamos por lo que es el aparato auditivo. Para el aparato auditivo empezamos, como siempre, con un interrogatorio. Vamos con la afiliación de los antecedentes individuales, donde vemos primeramente la edad, porque es importante. Tenemos determinados procesos que son más incidentes en diferentes etapas de la edad, en diferentes estratos etarios. Por ejemplo, tenemos unos inflamatorios como las otitis que se dan más en niños, que son más peligrosas incluso en niños. Tenemos otoesclerosis, procesos traumáticos y trastornos profesionales que se dan más en adultos por la mayor exposición a factores traumáticos. Y también tenemos procesos tumorales o malignos que pueden darse más en la vejez. Entonces es importante tomar en cuenta la edad ahí. Un mismo proceso puede seguir cursos distintos de acuerdo a la edad. Como les dije, pueden ser cosas más graves mientras son más jóvenes. Una otitis en un niño es mucho más peligrosa en ellos que en un adulto, porque si no se cuida puede haber una secreción purulenta que puede llegar incluso a causar infecciones mucho más graves a nivel de encéfalo. En la hipoacusia viene a ser de mejor o de peor pronóstico, tanto clínico como social, según la edad, incluso también la sordera. La capacidad de expresión depende muchísimo de la edad. No es lo mismo que un niño que padezca de una hipoacusia o peor de una sordera que un adulto. Un niño, si no tiene la capacidad ya desarrollada de poder tener una locución y demás, si bien la hipoacusia tiene sordera, no la va a desarrollar en la vida futura. En cambio, un adulto que haya desarrollado una sordera o una hipoacusia todavía tiene esa capacidad y va a poder adaptarse. Seguimos con el interrogatorio. Vemos entre los antecedentes individuales lo que es el sexo. ¿Por qué? Porque es importante también. La otoesclerosis está más ligada al sexo femenino, en especial por las épocas de alta actividad endógena, y la sordera profesional y los procesos cocleares degenerativos están más asociados al sexo masculino porque suelen ser los que más están expuestos a factores traumáticos por ruidos, diferentes vibraciones y cuestiones que pueden ser no auditivas que pueden llegar a estos procesos degenerativos. La ocupación, de nuevo, ligada a la sordera profesional, procesos continuos, vibraciones, por ejemplo, los que están utilizando martillos neumáticos, herreros, caldereros, que están constantemente golpeando con ruidos fuertes y diferentes vibraciones que empiezan a afectar a la larga. Pueden haber cambios de presión, grandes cambios ambientales de temperatura que pueden favorecer afecciones de rinofaringe y oído medio. Volvemos a la introducción. Las afecciones locales pueden ser derivaciones de una afección más grande, una afección sistémica y viceversa. Entonces eso vemos aquí. O determinadas atmósferas o vapores que pueden afectar al oído externo, pueden dañarlo, pueden tener un efecto neurotóxico. Seguimos con esto. Edad determinada. Antecedentes familiares. Cuentan en el tema de la otoesclerosis y con cardiopatías degenerativas. Estamos teniendo cierta predisposición genética en esto. Las familias propensas a procesos rinofaringios tienen otopatías rinógenas. O sea que si tenemos un proceso rinofaringio, como toda esta parte está ligada, si tenemos cierta predisposición a problemas rinofaringios, tenemos otopatías rinógenas. O sea que algo que afecta a la nariz puede afectar las trompas y puede afectar los oídos. En síndrome de Albert se observa una nefritis intersticial, inflamación en los riñones y una sordera de percepción familiar. Aquí tenemos más familiar. Antecedentes fisiológicos. Antecedentes de tener abuso de tabaco, alcohol o sustancias tóxicas pueden favorecer la alteración de los elementos neuronales sensoriales. O sea que igual afecta aquí. Antecedentes patológicos, las afecciones rinofaringeas son un punto de partida para tener problemas ópticos. Las enfermedades locales o sistémicas igual pueden desarrollar problemas ópticos y viceversa. Y el uso de fármacos ototóxicos como ser la estreptomicina en tuberculosis, que es ototóxica porque bloquea los canales de calcio,
Los salicilatos en procesos reumáticos, en especial poliartríticos, la quinina en paludismo y la kanamicina. La enfermedad actual es importante, volvemos a lo mismo. Problema local puede ser patrón sistémico y viceversa. Entonces, la enfermedad al momento del interrogatorio puede explicar algunos de los síntomas. Vértigos y acúfenos o sea, tinnitus pueden darse en encefalopatía hipertensiva o en insuficiencia renal. En la diabetes también podemos tener problemas por la microvasculatura y cómo se afecta. En la insuficiencia hepática tenemos problemas, en la leucemia tenemos problemas que pueden derivar en síntomas óticos. Entonces es muy importante practicar una exploración global previa a la exploración local del oído. Realizar un examen físico general antes de pasar al examen específico del oído. Pasamos ya a lo que son la sintomatología de los procesos óticos. Podemos tener dolor u otalgia, que puede ser de origen ótico, o sea, directamente desde el oído, por afecciones del oído externo y medio, es generalmente paroxístico, o sea, que tiene periodos. Suele irradiarse al hemicráneo, o sea, todo el lado del cráneo ipsilateral, y puede irradiarse también al cuello. Puede ser reflejo, o sea, por tener una causa maxilar, aquí por la articulación temporomaxilar. Pueden ser procesos inflamatorios o tumorales en la lengua, faringe o en la laringe. Entonces, no es un problema óptico, pero el dolor puede reflejar de aquí y tener una ramificación en el oído, no tal. O puede ser un dolor nervioso o histérico que puede tratarse más que nada en mujeres psicópatas y se asocia a crisis de jaqueca. Tenemos la otorrea, que es salida de flujo no hemorrágico por el meato auditivo externo, que puede ser de forma mucosa, que es básicamente como si uno se tirara la nariz, pero por el oído, suele ser asociada a problemas ventosos. Fibrinosa, serosa, por exudados, o puede ser purulenta. Y se puede clasificar también por la cantidad en escasa o abundante. Generalmente las causas más comunes en una otorrea de evolución aguda puede ser cristalina por fracturas de base de cráneo, entonces tenemos una otorraquia en el que está saliendo un líquido cefalorraquídeo. Podemos tener una secreción mucopurulenta en una otitis media, secreción serohemática cuando la otitis media aguda está empezando o se está cronificando. Puede haber una otorragia, o sea, salida de sangre por el conducto auditivo, que puede ser por una fractura de base de cráneo, puede ser por traumas mecánicos, como cuando se rasca, o a veces puede causar una herida. Puede haber secreción mucopurulenta en una otitis media crónica, como ya les mencioné. Puede haber una secreción sanguinolenta cuando hay tumores. Vemos la otorragia, como les dije, salida de sangre por el oído. Esta se puede presentar en una otitis externa o media, generalmente puede ser por una causa traumática también, y en las paredes del conducto puede haber una ruptura timpánica, fracturas de base de cráneo. Las primeras, o sea, las que se dan en otitis media y en causas traumáticas, generalmente son otorragias bastante leves, no hay mucha salida de sangre. Pero cuando tenemos una fractura de base de cráneo puede haber una pérdida considerable de sangre por el meato auditivo, o puede incluso haber otorragia, porque tenemos una fractura de base de cráneo y empieza a salir líquido cefalorraquídeo. Entre otras sintomatologías que podemos ver son los trastornos auditivos, que podemos tener hipoacusia y sordera. Hay diferencia. Hipoacusia es como hoy escuchamos con menor intensidad, tenemos un grado auditivo menor. Sordera es una pérdida de audición que es incompatible con el lenguaje, o sea que no se puede discernir básicamente palabras. Tenemos paraacusias como la autofonía, o sea, escuchar un eco de nuestra voz cuando hablamos, una hiperacusia dolorosa, o sea, un sobreestímulo de la audición que oímos demasiado fuerte en pocas palabras. Hipoacusia, escuchar dos cosas distintas, una paraacusia del lugar o una paraacusia de Willis, o el recruitment, que es pero es básicamente la vibración de los sonidos. O tenemos zumbidos o tinnitus que pueden ser intrínsecos, o sea, por factores que están dentro del canal auditivo, puede ser por aneurismas de la carótida interna, puede ser por contracturas de los maceteros y diferentes causas que pueden causar zumbidos, vibraciones, sonidos como crépitos y demás.
Pueden ser extrínsecos por causas externas, puede ser por traumas, por ondas expansivas. Por ejemplo, cuando uno recibe un manazo, la onda expansiva puede causar daño a la membrana timpánica y eso causa los tinnitus. Generalmente la gente que está muy expuesta a ruidos fuertes, los militares, policías que están constantemente utilizando armas de fuego y no, aquí tenemos la mala costumbre de que no utilizan protección auditiva, pueden desarrollar un tinnitus por causas extrínsecas. Podemos tener sonidos reales que se pueden dar por vibraciones que hay, por ejemplo, en el mismo aneurisma de la carótida interna. Pueden ser sonidos virtuales que se pueden dar por oclusiones, por ejemplo, una oclusión por un tapón de cerumen, y ver así las causas de lo que son zumbidos auditivo. Luego vemos el vértigo, que es una sensación errónea postural. Esto puede ser se causa por una disritmia, o sea que hay diferencia en el tiempo de las sensaciones a nivel del órgano periférico, o sea, aquí en el oído. Puede ser por el trayecto neural, en los nervios que van a llevar el estímulo, o en las áreas y núcleos vestibulares del sistema nervioso central, o sea, ya en los núcleos del cerebro que después se encargan de procesar esa información postural. Pueden aparecer en procesos inflamatorios, hidroxenolinfáticos y otros. O sea, que si tenemos a veces una laberintitis, o sea, una inflamación del laberinto del oído, se va a movilizar de forma diferente el líquido que hay ahí y vamos a empezar a tener vértigos, vamos a tener pacientes con vértigos. O a veces tenemos problemas del sistema nervioso central. Por ejemplo, he visto en la Caja Nacional un caso que le dio una ACV, afectó al área del cerebelo y entonces ese paciente va a tener un vértigo central de por vida. Entonces tenemos causas que pueden ser tanto ópticas en el trayecto neural, que digamos que se afecten el nervio vesíbulo coclear, o directamente en el sistema nervioso central. Después tenemos la parálisis facial, cuando es por causas ópticas, o sea, por causas del oído y todo su trayecto, suelen ser del tipo periférico. En este caso, lo más común es que sea una parálisis de Bell o idiopática. Puede darse por herpes zóster, que tenemos inflamación en todo el lado del oído, puede ser por una otitis media, podemos tener tumores en el oído medio o en el ángulo puntocerebeloso, fracturas o otitis aguda. Cualquiera que puede empezar a presionar los nervios, los diferentes pares de los nervios faciales y causarnos una parálisis facial, generalmente, como digo, de origen periférico o cuando es de origen óptico, de tipo periférico. Pasamos a la siguiente parte del examen físico, que es la inspección y la palpación. Empezamos siempre por inspeccionar el pabellón auricular. Después ya vamos a seguir a las regiones periauriculares y se termina el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Estamos viendo el pabellón auricular, tenemos que valorar lo que es la coloración, si es que está pálido puede ser una anemia, si es que hay un enrojecimiento puede ser una policitemia respiratoria, el aspecto de la piel, ver si tenemos nódulos, de repente úlceras como en la sífilis. Pueden haber trayectos fistulosos, generalmente se puede dar aquí en el trago, una fístula. Pueden haber anomalías morfológicas que pueden ser adquiridas, que pueden ser, por ejemplo, las orejas de colisur, que son muy comunes en los peleadores o en las personas que practican deportes de contacto. Como recibimos tantos golpes en la cabeza, se va dañando el cartílago y tenemos las famosas orejas de colisur. Están carísimas con armagretos. O pueden ser congénitas, por ejemplo, las deformaciones orejas que tienen las personas con síndrome de Down. Hasta hay diferencia en el canal auditivo y por eso a veces pueden tener un cierto hipoacusia. Pueden haber calcificaciones en el pabellón auricular que también pueden ser incluso causadas por daño en el cartílago. Hay necrosis y se calcifica esa necrosis. Terminamos de inspeccionar el pabellón auricular, pasamos a la región periauricular. Aquí podemos ver las fístulas, por ejemplo, la que les mencionaba antes, que es una fístula periauricular, está aquí por delante del trago. Podemos tener nódulos, podemos tener una pericondritis, o sea que hay inflamación del cartílago. Esto suele pasar cuando alguien va a hacerse piercings en lugares dudosos. Vamos viendo, podemos ver también inflamaciones en los ganglios preauriculares, retroauriculares, vemos si hay nódulos, tal vez de neumopatías, cerumen sedentario. Luego
vemos el conducto auditivo externo, empezamos viéndolo de forma directa. Para eso también hay un procedimiento. Generalmente se tiene que tomar el pabellón auditivo, estirarlo hacia atrás y hacia arriba, y el trago, presionarlo y jalarlo hacia adelante para poder enderezar el conducto auditivo externo y poder así realizar una instrucción. Luego, que se ha hecho esa instrucción directa, se puede ayudar con el espéculo para poder ver, o incluso con el otoscopio eléctrico. Y actualmente ya contamos con endoscopios para poder ver en una pantalla con más amplitud de la membrana timpánica y todo el conducto auditivo. Pasamos a ver por la otoscopía, o sea, por un otoscopio eléctrico o por endoscopía, lo que es la membrana timpánica para poder valorarla. Generalmente el tímpano tiene que ser translúcido, un poco gris y tener la membrana aquí en cuerpo cuadrado. Podemos ver un tímpano normal y aquí ya vemos tímpanos más enfermos. Este, por ejemplo, es una otitis media. Tenemos un líquido seroso, tenemos aquí el nivel hidroaéreo y podemos ver inflamación. Esto es otra otitis media. Podemos ver la vascularización, podemos ver un abombamiento del tímpano y obviamente la opacidad. El tímpano generalmente debería verse claro, translúcido y un poco nacarado. Luego vemos la exploración de las trompas auditivas. Obviamente, como están en el oído interno, no vamos a poder verlas directamente, pero tenemos diferentes pruebas, como la prueba de Toynbee, prueba de Valsalva, que por ejemplo, aquí estamos viendo una prueba de Valsalva. Tapamos la nariz, tapamos la boca y tratamos de expulsar el aire. Y como todo el conducto está, toda esta parte está comunicada, la presión se va a tratar de liberar por las trompas eustáticas. Entonces vamos a ver las vibraciones en la timpánica, a ver si se puede incluso escuchar el chasquido. Eso es algo que también sirve cuando hay diferencias de presión. Para los que les gusta viajar en avión y no sabían, de nada. Maniobra de Pulitzer o la impedanciometría, que mide la diferencia de impedancia en el sonido. Luego vemos, después de todas estas maniobras de exploración, generalmente nos ayudan a ver el estado de la trompa auditiva. Vemos lo que es la exploración auditiva. En esta parte tenemos 4 pilares, que es el estímulo sonoro, que es básicamente esto mismo. Para hacer esa parte de la exploración se puede hacer de manera sonora, se puede hacer de manera instrumental. Tenemos el sistema auditivo, que es la parte auditiva propiamente dicha. Tenemos el mecanismo intelectivo, que se va desarrollando desde la niñez para poder procesar estos estímulos sonoros, y las cosas como motrices. Todo esto está conectado. Empezamos con el estímulo, o sea, emitiendo un estímulo, el sistema auditivo que tiene que recibir el estímulo, el mecanismo intelectivo que tiene que procesar el estímulo y la respuesta al estímulo. Otras pruebas de agudeza auditiva, por ejemplo, son las pruebas de Ring, de Weber y pero son pruebas instrumentales con diapasones que se encargan de ver si hay diferencia, por ejemplo, en la simetría. Por ejemplo, la prueba de Weber, que se pone el diapasón en el vértex y se hace vibrar. Si hubieran diferencias en los canales auditivos, vibraría más de un lado y sería más de un lado. La prueba de Ring, que ve la transmisión de la vibración por el hueso, mide la diferencia entre la transmisión por vibraciones y la transmisión aérea. Se realiza colocando el diapasón aquí en la posición sedada y haciéndolo vibrar. Y la otra prueba que están haciendo es suave, que es pero estas son unas pruebas que se realizan para poder medir parte de la agudeza auditiva y la eficiencia. Y de nuevo el recruitment, que ahí está, que me veo al principio, que es cuando el paciente tiene un umbral auditivo más alto, o sea que el estímulo auditivo tiene que ser más alto para que pueda escucharlo, y tiene un umbral doloroso más bajo. Entonces, la ventana auditiva que tiene es mucho más estrecha, pero como es más estrecha, generalmente tiene una mejor percepción que un oído normal en esa ventana auditiva. Y después pasamos a lo que es la exploración
radiológica. Obviamente, como muchas de las estructuras del oído están dentro de la cabeza, de la cara de la cabeza, no vamos a poder ver a simple vista. Entonces, para eso dependemos de la radiología. El gold standard suele ser la tomografía o incluso la resonancia magnética. Nos permiten ver las estructuras con mucha mayor definición y más calidad, pero no siempre son una opción viable, porque uno que son caras, no todo lado tiene un tomógrafo y a veces el paciente no tiene los recursos. Entonces, lo más común también es todavía utilizar la radiografía. Dada la situación especial de los peñascos, o sea, de la porción pecosa del temporal y la complejidad de sus estructuras, hay que utilizar diversas posiciones para poder ver su disposición y su estado. Cada una de estas posiciones nos permite ver diferentes partes de la caja auditiva y poder analizar así. Tenemos la posición de Schiller, que nos permite ver la cara quirúrgica temporal. Tenemos la posición de Stenberg, que nos permite ver la punta de la porción petrosa y el oído externo. La posición de Mayer, que nos deja ver el laberinto, el antro y el ático del oído. La posición de Guillen, la posición de Chaussette 3 y la posición de Schiller 2, que ahorita la vamos a ver. Empezamos con la posición de Schiller, en la que el paciente se coloca en el cúbito lateral, se angula el tubo de la radiografía y se pueden ver que están las estructuras del conducto auditivo externo, aquí, el peñasco, o sea, la porción pecosa temporal, las células maxilares, las células intermodulares, diferentes estructuras que son el oído. Nos permite ver todo esto en este sentido, en un sentido oblicuo. La posición de Stenberg es que el paciente se coloca de nuevo en el ventrículo lateral, se apoya la cara y la nariz en la mesa de la radiología y tenemos una proyección oblicua, nos permite ver un poquito mejor toda esta parte, usamos el cráneo y ahí vemos otras estructuras más, como la punta del peñasco, tenemos lo que es el tímpano, las células marginales del tímpano y las mascoides. La posición de Guillen, que ya se toma en el plano frontal, igual, tenemos una cierta rotación para poder ver un poco mejor las estructuras que son de la cóclea, toda la caja timpánica, los huesecillos, que se ven mejor que si tuviéramos una proyección frontal directa. La proyección de Chaussette 3, igual, es una proyección oblicua, en lugar de mirar para este lado, que no está este lado, palabra. Nos sirve para ver oído medio, caja timpánica, huesecillos, oído externo, las mascoides, el cóndilo maxilar inferior, y tenemos la proyección a este lado. Pasamos a lo que es nariz. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre nariz, fosas nasales y zonas paranasales. Ya. Primeramente, en el interrogatorio, vamos a ver que el paciente va a venir con síntomas subjetivos. Estos síntomas toman lo que es importancia sindrómica solo cuando se acentúan sobre otro. Vamos a empezar con lo que es el síndrome obstructivo nasal, el cual se da por disminución de la permeabilidad de las fosas nasales. Tiene causas endógenas y exógenas. Como causa exógena, generalmente se debe a la aparición de cuerpos extraños, y en este caso se puede haber rinorrea unilateral. En causas endógenas, mayormente se va por lo que es el medio ambiente, esfuerzo físico y infecciones. En cuanto a síndrome secretora, vamos a ver lo que son tres tipos de secreciones, las cuales son acuosa, mucopurulenta y corposa. La acuosa es el aumento de la actividad glandular y la penetración de los capilares. Esto se puede ver en catarro, estornudos en salvas, que son de 20 a 30 de estornudos.
En traumatismo, donde va a haber salida de líquido cefalorraquídeo por la lámina cribosa del etmoide, y este es denominado hidrorrea. En culopurulento se va por un estado rinosinusal o resulta secundaria a un cuerpo extraño o un tumor. En este caso, la secreción culopurulenta es unilateral. Ya, la costroide es por atrofia de la mucosa o por escasa actividad secretoria secundaria a alguna causa patológica. En cuanto al síndrome hemorrágico, vamos a tener lo que es epistaxia, el cual es salida de sangre por los orificios nasales. Vamos a tener causas rinosinusales que se pueden dar por infecciones o por procesos generales, como trastornos vasculares, por afección de lo que es el plexo de Kieselbach, el cual es una anastomosis de lo que son las arterias medial anterior, posterior y la esfenopalatina. Se puede dar por discrasias sanguíneas de origen hematológico, tal como leucemia o púrpura, de origen hepático, como hepatopatías crónicas, espiroquetosis necrohemorrágica, o de origen carencial, el cual se destaca lo que es endocrino por la aparición de tumores en la glándula hipófisis, o por traumatismo directamente por golpes o fracturas en la región. El síndrome neural doloroso se da por infecciones de origen bacteriana, por lo general, y viral. Por lo general suele ser viral. Aquí vamos a tener lo que es la rinitis aguda, la cual nos va a dar una sensación de plenitud o pesadez chavativa en la región frontal y va a persistir mientras dure la afección. En síndrome sinusal y etmoidal, el dolor es por detrás de los ojos, hay lagrimeo y dolor de cabeza. Tenemos también lo que es la sinusitis aguda, la cual se da por inflamación de lo que es el meato, por lo general es el meato inferior, y la crónica, que se caracteriza por la persistencia de la inflamación y va a haber lo que es fibrosis superficial de la mucosa. Y los infiltrados inflamatorios son ricos en linfocitos T, monocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinofilos. También tenemos infecciones agudas del seno maxilar, nos da una sensación de tensión en los tegmentos de la región suborbitaria, cambia a dolor verdadero con irradiaciones dentarias, nasales, frontales, del lado afecto, incluso en forma de cefalea difusa. Sinusitis frontal es aguda, que es un dolor localizado en la región frontal y irradia a la región temporal y maxilar superior e inferior. Es de comienzo insidioso y se acentúa hasta hacerse intolerable. El dolor aumenta con los movimientos musculares y con trabajo que exige visión próxima. Sinusitis posteriores, el sistema etmoidal, vamos a tener la etmoiditis aguda, que es dolor en la región orbitaria y frontal, inicia en la raíz nasal y se puede irradiar a la frente o difundir a toda la cabeza. Es de carácter pulsante y los movimientos oculares son dolorosos. Y también cuando presionamos el hueso ungi también es doloroso. En la etmoiditis crónica el dolor es a nivel interciliar, de donde irradia hasta adquirir carácter de una hemicrania. El vacum sinus es una cefalea supraorbitaria que aumenta con los movimientos oculares y se da por obstrucción del óptium de drenaje del seno frontal con resorción del aire intranasal y presión negativa. En cuanto a barotraumatismos sinusales, se da por diferencia de presión y esto se da en trabajadores, en aviadores, en submarinistas, trabajadores de cámara de presión, paracaidistas, etc. Los síntomas son dolor en el descenso rápido, una algia violenta y tiene irradiación suborbitaria, lagrimeo y fotofobia. En el caso de los trabajadores de las cámaras de hiperpresión, esto ocurre por descomprimir la cámara de manera rápida y el dolor puede durar semanas. Agenesia sinusales se da por anormalidades en lo que son los meatos. Tenemos las fosas nasales estrechas, que son molestias. Molestias son motivadas por la irradiación de las terminaciones del quinto raíz craneal al tactar y presionarse con las mucosas del canal medio y tabique nasal. El dolor es a nivel de la raíz nasal o región frontal con irradiación a la hemicrania y se agrava en el frío y mejor en verano. El síndrome del ganglio fenopalatino de Snuder es dolor en raíz nasal, afecta a la región periorbitaria y de la hemicrania, siendo muy dolorosa la parte inferior de la región temporal, a veces se extiende a la región mastoidea y nuca e incluso al hombro y brazo lateral. Hay tensión intranasal, crisis de estornudos con obstrucción nasal, tos y disnea.
También hay tamponamiento del oído homolateral y disfagia. Tiene valor diagnóstico ya que desaparece el síndrome por anestesia del ganglio fenopalatino. Esto a través de anestesia tópica, intranasal o inyección en el área ganglionar. El síndrome del nervio etmoidal anterior de Charlie es una rinitis unilateral aguda, profusa, produce profusa rinorrea, neuralgia oculoorbitária, lagrimeo, inflamación aguda en la parte externa del ojo y tiene rápida mejoría. Esto se puede curar por localización o anestesia del nervio etmoidal anterior que suele estar inflamado. La rinitis vasomotriz sobre la actividad nasal causa obstrucción nasal, crisis de estornudo y rinorrea acuosa en forma de crisis. Está ligada a estímulos físicos, ambientales, estacionales y bacterianos. Es una manifestación alérgica, pero a la larga suele interferirse con un proceso efectivo que da lugar a repeticiones de la crisis con el mínimo estímulo. Síndrome sensorial olfativo. Vamos a tener los términos de hiposmia, anosmia y hiperosmia. Hiposmia es la disminución de la capacidad olfatoria, anosmia es abolición de la capacidad olfatoria, hiperosmia es el aumento de la capacidad olfatoria. Esto está presente en personas embarazadas, en lactancia y en neurópatas. En cuanto a trastornos cualitativos, vamos a tener cacosmia, que es percepción de malos olores, parosmia, que es la percepción errónea del olor, y alucinaciones olfatorias, que son sensaciones nauseabundas sin estímulo productor, corresponden a alteraciones del giro muscular. En cuanto a palpación, lo que vamos a medir es si hay dolor, hay fractura o deformidad. También se mide la calidad de la piel y su grosor, la grado de movilidad y las adherencias a los planos profundos. Inspección, se inspecciona la parte nasal externa y el vestíbulo nasal. Los métodos complementarios de exploración, tenemos la rinoscopía anterior, que esto es lo que nos permite evidenciar son las fosas nasales, mientras que la rinoscopía posterior nos permite evidenciar el meato inferior. Hay 7 criterios semiológicos de la rinoscopía. Se puede medir la mucosa, que puede ser congestiva en procesos hematosos o alérgicos. Los cornetes pueden encontrarse hipertrofiados o atróficos. Hipertrofiados en caso suele simular pólipos o edema, y cuando son atróficos solidifica el revestimiento mucoso nasal. El tabique exterioriza la normal o normal vascularización del plexo de Kieselbach, crestas o espolones a nivel de las articulaciones, lesiones o hematoma. Luz nasal por obstrucción de cornete o septal, y las secreciones suelen ser serosa, rinitis vasomotora, resfriado común, mucopurulenta y bilaterales sinusitis. En senos paranasales puede haber edema o infiltraciones que motivan a tener la morfología facial, y los puntos dolorosos sinusales, cuales en el plano superior interno auditario se conoce como signo de Ewing, enmoidal en el unis, signo de Dunwall, maxilar que es maxilar en la fosa canina. Este es otro método que es la diafragmascopía o transiluminación, que nos permite evidenciar lo que son los senos frontales y maxilares a través de introduciendo lo que es un aparato que tiene luz. La función diamétrica, que es básicamente crear una fístula para llegar a lo que es el meato inferior y poder recolectar el contenido, si es que hay contenido así. En cuanto a exploración endoscópica, vamos a tener la endoscopía, que se utiliza la anterior técnica de haber creado un espacio, pero en este caso vamos a añadir lo que son ópticas. Exámenes funcionales, vamos a tener la rinomanometría, la indirecta, que es poner un espejo en cualquiera de las fosas nasales, se mide una a la vez, y aquí lo que se ve es si se logra empañar o no, mientras que la directa mide lo que es inspiración e expiración. La espirometría puede explorar también la capacidad respiratoria nasal en relación con la ventilación pulmonar y nasal. La relación entre ambas es el llamado índice respiratorio nasal, que debe ser igual a 1. Cuando la ventilación nasal es defectuosa, cae por debajo del umbral. Olfatometría, vamos a tener el olfatómetro de
de Marker y el olfatorio de Everett. El de Everett mide el aire en centímetros cúbicos para conseguir la sensación olorosa y esto se debe realizar en una fosa nasal a la vez. El olfatómetro de Proetz mide la capacidad olfativa mediante la utilización de sustancias olorosas. Y también hay otro olfatómetro como el registro electroencefalográfico como consecuencia de la estimulación olfatoria. Exámenes de laboratorio, lo que más destaca en el hemograma es el monocultivo nasofaringeo, que es útil en el diagnóstico de la meningitis bacteriana, difteria, tos ferrina, infecciones del grupo Staphylococcus aureus. En exámenes radiológicos vamos a tener las proyecciones nariz, mentón, placa de Waters, frente de nariz, placa de Caldwell, su mentón, vértex de Hitz. Ahí está la de Waters, el seno frontal, la de Caldwell, el paranasal medio, y la de Hitz. También vamos a tener la prueba de sinovideoradiología, que esta solo se utiliza en procesos tumorales, al igual que en la tomografía de alta resolución y en sinusitis crónicas. Continuando con la exposición, tenemos la semiología de la faringe. En el interrogatorio, la situación y antecedentes individuales, vamos a ver diferentes patologías dependiendo de la edad. En lactantes y primera infancia podemos ver acceso retrofaringeo en niños de 3 a 4 años, la adenoiditis, amigdalitis agudas, cuerpos extraños en la orofaringe y porcionaringe, y la parálisis posthistérica. En la juventud y madurez está la faringitis, el síndrome de Coren, síndrome de Plummer-Vinson, y en la menopausia y la vejez van a estar más que todo afectadas por anestesias de las cirugías, parestesias faringeas y procesos tumorales o malignos. En el sexo y depende de la ocupación que tenga la persona, están los varones con trabajos en espacios confinados, en procesos faringeos, inflamatorios o tumorales. Más que todo esto se debe a que a veces trabajan en lugares cerrados donde hay gases irritantes. En los pilotos, cáncer nasofaringeo, debido a los cambios de altitud y por el aire muy frío que llegan a inhalar. Abuso prolongado de la voz, sobre todo en los cantantes, puede haber ronquera, dolor o sensación de constricción faríngea. Antecedentes familiares, tendencia familiar hacia estados inflamatorios, degenerativos, tumorales, pueden ser por herencia genética. En la enfermedad actual vamos a ver el modo de comienzo, la evolución del proceso faríngeo, si es progresiva, regresiva o por brotes. Posibles cuadros infecciosos que la siguen. Es decir, puede ser un síntoma de una posible infección o una enfermedad como la angina leucémica, la tuberculosis sifilítica, el líquen plano y el eritema multiforme. Las manifestaciones clínicas de los procesos faringeos están los trastornos de la sensibilidad, pueden presentarse espontáneamente o solo durante la deglución. Podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Plummer-Vinson, que el paciente puede referir tener sequedad en la faringe o sensación de algo que le estorba o que la faringe haya achicado. La disfagia, sus causas más frecuentes son procesos inflamatorios agudos y dolorosos de la faringe, tumores de la lengua, amígdalas, faringe y laringe, afecciones neuromusculares, diversas malformaciones, secuelas operatorias, síndrome de Coren, amiloidosis y la amiloidosis primaria. En trastornos respiratorios, las vegetaciones adenoideas en caso de los niños, tumoraciones voluminosas nasofaringeas en los adultos, la hipercapnia, poliglobulia reaccional, la hiperindiscosidad sanguínea y la anosmia de miocardio. Y en trastornos fonatorios, la minolaria cerrada, fisuras congénitas como el paladar hendido, el goma sifilítico que lo podemos ver acá,
aquí, y la vaginolalia abierta, y otra que sería la voz engolada. Las hemorragias puede ser por afección sinógea, eso debido a fragilidad en la vascularización que produce sangrado, angiofibromas nasofaringeo juvenil y hemorragias postoperatorias. La tos puede ser por hipertrofia de la amígdala lingual, amigdalitis y faringitis crónica. En la inspección y palpación vamos a poder observar lo que es la fascie adenoidea, que es con el rostro alargado, labio superior corto, dientes incisivos prominentes y dientes agrupados en la parte de abajo. Y luego están lo que son los abscesos retrofaringeos, que se pueden llegar a observar, y la amigdalitis distérica. Se puede ver también una fascie sudorosa, pálida y edematosa. Tumefacciones cervicales externas pueden corresponder a adenopatías, tumores y zonas infiltradas. En la orofaringe vamos a ver lo que es el nivel paladar, la existencia de fisuras que comuniquen la boca con las fosas nasales, como vamos a la imagen, como también nombré, adenoma suminítico, puede ser una de ellas. En la úvula puede aparecer bífida, alargada, edematosa, con desplazamiento contralateral en los pulmones periarterianos. La presencia de hematomas constituye la apropecia de la úvula. Pilar anterior y posterior, junto con las amígdalas, es el sitio más frecuente de implantaciones de tumores. Su aspecto refleja hasta cierto punto la patología amigdalar. En la fiebre tifoidea se encuentra la mal llamada angina de Duquesne. En la pared posterior pueden aparecer conjuntivas con aumento de volumen de los folículos linfáticos, faringitis granulosa, faringitis seca y adenoclemosis. Las amígdalas, en los procesos inflamatorios agudos o crónicos, adquieren aspectos diversos. Pueden dar eritematosas, es decir, roja y irritada, lacunar, que puede tener pus, y ulcerosa, que puede cabe señalar que el diagnóstico diferencial de las ulceraciones amigdalares se suma a los gastos clínicos a los aportados por el laboratorio. En el nasofaringe se explora mediante la rinoscopía posterior, que es introduciendo el rinoscopio por la boca, que contiene un espejo, y podemos revisar. Tiene gran interés para establecer el diagnóstico de los tumores epifaringes. La hipofaringe y la rinofaringe abarca la observación de las bases de la lengua, de los senos filiformes y de la porción retrofaringea. Se puede hacer esto con la laringoscopía indirecta, que es también con el laringoscopio que tiene un espejo, y se puede observar la faringolaringoscopio para comprobar el estado de los senos filiformes y el espacio retrocricoideo. Luego están los exámenes radiológicos, que más que todo se usan para ver tumoraciones en la faringe. Está la radiografía simple y está la tomografía de alta resolución. La que más ocupa es la tomografía, debido a que se puede ver de mejor manera, ¿no? La arteriografía carotidia tiene su aplicación en los procesos patológicos de los espacios parafaringes. Esto más que todo es para ver si no hay invasión de la arteria carótida. La gammagrafía, mediante la inyección de material radioactivo en el tumor o suelo de la boca, para poder ver de mejor manera en qué zona está el tumor o qué tejidos está afectando. Y por último, los exámenes de laboratorio. El hemograma y la velocidad de sedimentación globular son muy útiles para valorar los procesos faringeos agudos, así como para el diagnóstico de anginas sintomáticas y procesos hemáticos. El estudio
¿Alguna pregunta que tenga? Pasen por favor al frente porque ya. Ya, la próxima clase. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vale, vamos a ver. En relación a lo que es, a ver, vamos a preguntar a los 4 que han presentado, ¿cómo hacemos el diagnóstico en relación a la parte? Hemos visto que hay alteraciones tanto en la región vestibulo-coclear, puede haber, por ejemplo, hablaron de lo que es el vértigo periférico. A ver usted. ¿Conoce usted? ¿Cuántos tipos? Diana me dijo. ¿Cuántos tipos de vértigo hay? 2, no lo escuchó. 2. Periférico y central. ¿Cómo la diferencia? ¿Cómo puede diferenciar? Usted, el tema pasó adelante. ¿Cómo puede diferenciar un vértigo central y un vértigo periférico? Porque el paciente, doctor, le cuento que me mareo, que quiero tumbar, no puedo caminar. Va a venir de esa manera. ¿Y usted qué le va a decir? Está con vértigo. Doctor, estoy caminando y la cabeza me da vuelta, no sé, no puedo caminar. Y entonces vamos a ver. Hay varias maniobras para poder entender. Van a ver que hay pacientes que tienen un problema de una faringitis, un resfrío, que empieza a tener, digamos, molestias con síntomas respiratorios, y a los pocos días le va a decir, doctor, me da vuelta la cabeza, no sé, estoy sintiendo mareo. O sea, está en síndrome de vertigo. ¿Entendido? Blas, usted ve que está atento. Diferencia entre síndrome periférico y central, vértigo central periférico. Pero, hombre, a ver usted, doctora, que está atenta y va allá. Ahora va a despertar a la compañera. Usted que está escribiendo, doctora, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo? Diferencia entre síndrome vertiginoso central y periférico. Pero, hombre, que atienda. El periférico va a haber una alteración seguramente en el conducto auditivo, una alteración. El central va a ser en el cerebelo. En el periférico el paciente tiene antecedentes de problemas respiratorios y seguramente va a tener días previos un resfrío, entre comillas. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? Más maniobras, podemos la maniobra de Romberg. Romberg, ¿ustedes se acuerdan? Romberg. Pero hombre, entonces muy sencillo. Además puede tener, además de vértigo, puede tener problemas de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? Disminución de la agudeza. Puede tener hipoacusia, doctor. No escucho, está tapado mi oído, no lo escucho, me parece. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Puede tener también náuseas y vómitos del paciente. O sea, lo que viene a la consulta, así va a venir el paciente a la consulta. Tengo mareo, doctor. Ahora podemos hacer la maniobra de Romberg. Doctor, colóquese acá. Firme. Eso. Cierra los ojos. ¿Se tumba algún lado? No. Negativo. No tiene problema de síndrome vertiginoso. Pero puede ser Romberg sensibilizado. Uno para adelante. Coloca un pie para adelante. Eso, muy bien. No, abra los ojos. Ya, coloca adelante. Ahora sí. Cierra los ojos. Ese es Romberg sensibilizado. No se tumba, o sea, no hay Romberg positivo, implica de que no hay alteración. Pero si está un paciente con esta alteración, van a ver que va a querer tumbarse para un lado, al lado afectado. En relación al síndrome vertiginoso, síndrome de origen central vertiginoso, el paciente no va a poder ni caminar. ¿Se acuerdan de esa marcha que hicieron del ebrio? ¿Sí? No puede ni pararse, ni incorporarse. Está rezando allá. Se pierde, ¿no? Está rezando. ¿Tu nombre, doctor? ¿Perdón? Gabriel, a ver, diferencia entre síndrome central, síndrome vertiginoso central y periférico. Fuerte, doctor. ¿Qué pasa? El vértigo central se va a caracterizar por ser la región del cerebro, mientras que el periférico se va a caracterizar por ser una afección en el sistema vestibular. Pero la clínica. En la clínica, el paciente que tiene una central no va a poder caminar. Va a haber solamente un ACV, no sé qué va a tener, y el paciente no puede
pueden incorporarse seguramente. Probablemente una marcha de ebrio o cerebelosa. Probablemente. Otros síntomas tendrá. Pero podemos diferenciar de esa manera fácilmente. Rinorrea, ya saben que es secreción de... ¿Rinorrea qué? Secreción de las cosas. Rinorragia, ¿qué será? El pistache, saben que es sangrado. Del producto auditivo que cuando es linfa, perdón, cuando es líquido cerebral, ¿cómo se llama? Líquido cerebral. Oto y sangrado, otorragia y pus, otorrea. Lo tienen que diferenciar básicamente, lo tienen que saber ustedes. ¿Qué más? A ver, ¿qué era la laringitis? ¿Estamos la laringitis? ¿Qué es la laringitis? De quienes de las cuerdas vocales, probablemente por una parálisis de cuerda vocal o probablemente por un tumor que está comprimiendo. No es lo mismo que una disfonía que una afonía. ¿Diferencia entre qué es la disfonía? La disfonía es pérdida del timbre de las cuerdas vocales y la afonía es la pérdida total. No es lo mismo que la afasia. ¿Qué es la afasia? Levante la mano. Levante la mano. A ver, usted, Josué. Deficiencia en la locución. Para poder hablar. ¿Cómo? ¿Cuál es de usted? ¿Tu nombre? Diana. Ah, Bianca. A ver, Bianca, fuerte, no le escucho. Ya. O sea, lo que tenemos que tomar en cuenta en la afonía, en la afasia, la afonía, el paciente puede emitir la palabra. O sea, el paciente puede, pero por ejemplo no se le escucha. Pero está emitiendo la palabra, no lo puede escuchar. O la disfonía es el cambio generalmente del timbre. Pero puede producir, puede emitir. En cambio, la afasia, el paciente no puede articular la palabra hablada. O sea, el paciente quiere, pero no lo puede. Hay afasia de comprensión, afasia de expresión y afasia mixta, por un trastorno en el sistema nervioso central, en un ACV, donde está la afasia motora, de expresión. En la de y la de comprensión. O sea, el paciente quiere hablar, lo ha entendido. ¿Cuál es su nombre? O sea, quiere hablar, pero no puede articular la palabra, pero lo ha entendido. Pero en cambio la afasia de comprensión no lo entendió, no sabe qué le están preguntando. Por un ACV, ¿dónde? ¿En qué centro? El de Wernicke. O sea, se dan cuenta, o sea, lo vamos a ver en la parte del sistema nervioso, pero para que entendamos que no es lo mismo afasia con afonía. Bueno, prácticamente eso es lo que tenía que hablar. Ahora, en relación a lo que es, ¿qué más vimos? Radiografía en conducto, prácticamente no se hace. En la parte del cerebro, sí está descrito muy bien, pero todo eso ha reemplazado la tomografía. O sea, muy difícil ya que radiografía de muy poco probable. Pero sí se va a poder hacer una radiografía de senos paranasales, sí. El paciente, ¿qué va a decir? Doctor, tengo cefalea, fiebre, y usted botó una secreción media amarillenta, media verde. Este tiene probablemente una sinusitis de senos frontales, lo más probable, o puede ser de paranasales, o etmoidales, no sé. Pero seguro debe tener una sinusitis. ¿Qué radiografía solicitamos? Una radiografía de seno paranasal. Prácticamente con esa vas a poder tomar en cuenta. Pero, ojo, el paciente va a referir, alguien se durmió. El paciente va a referir generalmente fiebre y cefalea, gran cefalea. Antibióticos para gram positivo para arriba, gram negativos, abdomen y vía urinaria, no se olviden. ¿Qué más vimos? A ver, en la parte de orofaringe, ya saben, las amígdalas, las rojas son virales, pero si las amígdalas están hipertrofiadas y son con pus, secreción, van a ser bacterianas, requieren antibióticos. Las virales no requieren antibióticos, Para ver una laringoscopía podemos hacer directa o indirecta, mediante una laringoscopía directa o una indirecta con un espejo podemos hacer. ¿Listo? Bueno, sí. Un aplauso para sus compañeros.